Entonces los mosqueteros levantaron sus floretes y terminaron diciendo: ¡Todos para uno! Muy buenas, ya estamos una vez más en Todos para Uno. Sabía que estabais deseando que tuviéramos otro programa, pues ya lo tenemos. ¿Y quiénes hacemos este programa con mucha ilusión para vosotros? Lo hacemos con Lavinia. Hola, ¿qué tal? Lo hacemos con Cristian. Hola. Y también lo hacemos con Eli. Hola. Hola a todos. Y bueno, ya sabéis que nos podéis escuchar en Spotify y en iVoox, y luego nos podéis escuchar y ver en YouTube. Que además yo desde hace tiempo siempre se me olvida decir una cosa de YouTube, y es que no sé si sabéis que la tele engorda. Sí. Pues creo que YouTube también, porque a mí me saca muy gordo. Pero no eres así, o sea, eres la mitad de lo Claro, que se ve. efectivamente. Y también dicen que te sacan con menos pelo o Con algo menos así, pelo. ¿no? Con el menedón que yo tengo. Pues muy bien. Pues ya después de esta introducción, en el que pues ponemos en situación a la gente donde nos pueden ver, os comentamos qué tema queremos hablar hoy, y es la comunicación. ¿Bien? Un tema pues que está a la orden del día porque nos aborda por todos lados la comunicación, por internet, por la tele, la radio, etcétera. Bien, y yo me gustaría comenzar hablando de una película que se llama La Llegada, Arrival, en versión original en inglés. Fue rodada en el 2016 por Denis Villeneuve, que bueno, a mi juicio es un gran director que está empezando, ya lleva muchas películas buenas, pero es joven, entonces le queda mucha carrera, y ojalá siga haciendo buen cine como está haciendo, porque se necesita buen cine. Es el director, por ejemplo, de la última de Dune. Bien, ha hecho unas cuantas. Esta es muy buena. Hizo la de Blade Runner, la precuela de Blade Runner, y es canadiense de origen francés, de ahí ese apellido. Bien, ¿de qué va La Llegada? Pues La Llegada va de una lingüista que se llama Lois, que la interpreta Amy Adams, que es la actriz que hace de Lois Lane en las últimas de Superman. Y esta lingüista se le acerca al ejército estadounidense para pedirla que les ayude con una cosita. Y es que han llegado unos extraterrestres a la Tierra y no saben si vienen en son de paz, en son de guerra o en son de qué. Entonces necesitan de sus conocimientos para comunicarse con ellos. Bien, también fichan a un físico teórico que se llama Ian, y lo interpreta Jeremy Renner, que es el de Ojo de Halcón. Hoy día en Hollywood todas las películas sale alguien que ha hecho superhéroes o cosas de esas. Bien, y bueno, pues claro, es un físico que también su materia ayudará pues eso, a la comunicación y al trato con estos extraterrestres. Hay 12 naves en todo el planeta y les inquieta mucho eso, el decir, ¿qué van a hacer? Pues son 12 naves por todo el mundo, y si vienen a atacarnos tendremos que estar prevenidos. Bien. Vemos cómo lo que quieren saber de ellos es quiénes son, qué hacen en la Tierra y qué quieren, ¿vale? Para, pues eso, tener una relación con ellos pues más tranquila, o bueno, pues de estar alerta por si son peligrosos. Y comienzan a investigar el tipo de comunicación que tienen estos extraterrestres, y es una escritura que transmite el significado y no representan sonidos. Es decir, es un poco como los anagramas asiáticos, que con un dibujo a lo mejor están haciendo una frase entera. Pues estos extraterrestres hacen algo parecido, evidentemente, y son como círculos que salen en distintas ramificaciones, y según cómo sea ese dibujo, significa una cosa u otra, y a su vez, uniéndolos entre ellos, se puede ampliar ese significado que ellos quieren tener, ¿no? Y bueno, hay un momento dado en el que se nos enseña cómo el lenguaje nos puede cambiar nuestra forma de entender a la otra persona, en este caso a los extraterrestres, y cómo también ese idioma cambia nuestro cerebro, ¿no? En un momento dado, Ian, este físico teórico, le pregunta a Lois, oye, ¿tú piensas en el idioma de ellos? ¿No? Y esto es muy común, ¿no? A las personas que saben muchos idiomas a veces te dicen, sí, bueno, estuve no sé cuántos años en Inglaterra y ya pensaba como en inglés. Incluso, sí, o soñaba. Sí, eso iba a decir. Incluso hay gente que dice sí, que sueña en otros idiomas, ¿sí? Yo solo sueño en español por lo que sea. ¿Bien? Y bueno, es curiosa esta película porque nos enseña cómo afrontamos la comunicación con otras personas que no hablan nuestra misma comunicación, o incluso con niños que no tienen, no están sus habilidades no están tan desarrolladas a la hora de comunicarse, ¿no? Y vemos cómo hay que ir poco a poco,
y desde lo más básico hasta lo más complejo, ¿no? Hay un momento dado en la película muy divertido que ellos escriben sus nombres y se los enseñan a los extraterrestres, ¿no? Y dicen Ian y señalan al físico, Louise y se señala a ella, ¿no? Entonces hay un momento dado que ponen Ian y se pone a andar y ponen Ian camina y son, claro, cosas súper sencillas. Lo importante que es lo visual también. Claro, efectivamente, lo importante de lo visual, de saber cómo percibe esa persona el lenguaje para poder comunicarnos a su nivel, ¿no? Y de esto también habla, ¿no? De cómo se adaptan unos a otros para que la comunicación fluya y lo importante que es la paciencia. Porque en el momento en el que no hay paciencia, pues, claro, la comunicación se rompe. De hecho, en esta película algo de eso se ve también, ¿vale? Así que bueno, aquí dejaros esta idea de la película. Sin spoiler. Sin spoiler. Y de hecho, si queréis saber si van en son de paz o no, os invito a que la veáis, que además hay un giro de guión final muy interesante. ¿Vale? Así que bueno, hasta aquí la película y ahora Lavinia, ¿tú de qué quieres hablarnos? Pues hombre, ya que estamos con el tema de la comunicación, cómo hablar o comunicarnos con otras personas que no entienden nuestro idioma o nosotros no entendemos ese idioma, quiero traeros pues algunas... la comunicación no verbal en diferentes países, ¿no? Porque hay curiosidades que estaría bien que los conociéramos antes de viajar o incluso conociendo a personas de otros países. Sabemos que hay 7 emociones básicas, que yo creo que esas son comunes en todo el mundo, como la alegría, tristeza, ira, miedo, asco, sorpresa y desprecio. Estas son universales, entonces con esto pues nos podemos comunicar. Es verdad que nuestra comunicación aún así es eminentemente cultural y eso lo vamos a ver. Y el desconocimiento de algunas claves pues nos pueden llevar a confusiones, a malentendidos o a sorpresas. Una de las más importantes, expresar afirmación o negación de forma no verbal, ¿vale? O sea, hacer el gesto de sí, no. Pues si quieres decir no en países como Bulgaria, India, Pakistán y Turquía, deberás mover la cabeza hacia arriba y hacia abajo. O sea, diciendo que al revés. O sea, diciendo que sí para nosotros, ¿no? Efectivamente, todo lo contrario de cómo se hace en España y en la mayoría de los países. Pero hay que tenerlo en cuenta. Sí, no se va. De hecho, en la India yo tuve el privilegio de ir y ellos movían la cabeza así como hacia los lados, como un limpio parabrisas. Como los perritos. Sí, y no sabíamos qué nos querían decir, si sí o si no. Y luego a veces solo lo echaban hacia un lado, hacia el izquierdo o hacia el derecho. Y ahí ya te liabas. Y ahí nos liábamos, no sabíamos si era sí, no. Y un día creo que nos dijeron, no, las dos cosas significan que sí. Y le decíamos, ¿por qué no movéis la cabeza así para arriba y para abajo y hacia los lados? Y dice, bueno, es que... ¿Por qué no lo hacéis vosotros? Claro, ellos decían, nosotros lo entendemos, pero es que nosotros no hacemos eso. Y dijimos, es verdad, tenéis razón. Pues ocurre también parecido con China, Japón y Vietnam, que es conveniente ofrecer, coger o recibir objetos con ambas manos. O sea, sí. Porque, sobre todo para demostrar consideración, gratitud, valoración y compromiso. Por contra, en los países musulmanes es fundamental recibir un objeto obsequio con la mano derecha. Ya que si lo recibes con la izquierda, se considera por tradición exclusiva para los momentos de higiene íntima. Entonces no les gusta asociar la higiene íntima con recibir ese objeto. Sí. Incluso con la comida. Sí, efectivamente. Una anécdota de un amigo que fue y dice que estaban comiendo muy rápido y él dijo, me voy a quedar sin comida. Entonces se le ocurrió meter la mano y se le miraron todos como diciendo, ¿qué haces con la mano izquierda? Y todos pararon, así toda la comida para él, fue una estrategia. Claro. Sí, y luego se dio cuenta, es verdad. Y tal. Sí. Mostrar la palma de la mano con los dedos separados, ¿vale? Victoria. La palma. Bueno, vale. sí, nosotros mostramos la palma así, pero con los dedos separados, vale. Pues puede significar un saludo aquí, sí. ¿No? ¿O qué más? Una señal de stop, por ejemplo. Sí, un pare, un policía te puede hacer así para que pares, por ejemplo. O el número 5. Hola, ¿no? Gracias. Eso es. O el número 5 incluso. Quiero 5 mandarinas. Pues a una persona de Grecia, y también existe en regiones de África y Pakistán, es un insulto muy, muy grave. Más aún si se hace con las dos manos. Y muy cerca de la cara del interlocutor. Claro. Aquí ya añadimos. Y si te acercas a la persona y le pides a un tercero que te ayude, oye. A ver, aquí si te acercas también, ¿no? Un poco intimidante. Este gesto se le conoce como mucha y al parecer su origen proviene de una antiquísima costumbre en la que se arrojaba ceniza o excrementos a la cara de un criminal. Vaya. Así que no.
No mola. Ahí no sé, no. En India debemos señalar con la barbilla. Esto de por allí. No. Así. Ya que hacerlo con el dedo índice, como acostumbramos, es un insulto bastante grave. Ah, mira. Normalmente, si damos un pisotón a alguien sin querer, es un acto sin importancia y se solventa pidiendo disculpas y poco más. Pues bien, en Rusia te lo van a devolver, pisándote a ti suavemente. El motivo es por superstición pura y dura. Los rusos creen que si no repiten el gesto terminarán discutiendo con la persona que les pisó primero. Es que te imaginas ir a Rusia, uy, perdón, y el otro va y te pisa y es que te pasa. Y empiezas a pisar los dos. Ahí. Es que al final la superstición se va y al final acaban discutiendo. O sea, es que... Sí. Ay, Dios mío. Bueno, en Tailandia debemos abstenernos de acariciar la cabeza de un niño. Creo que esto ya lo sabemos mucha gente, un gesto que aquí en España también está muy normalizado, pero para los budistas la cabeza es la parte del cuerpo más elevada, donde vive el espíritu, por tanto es ofensivo / descortés tocar esta zona. Pero bueno, también para terminar y en un modo ilustrativo me gustaría enseñaros 7 gestos con las manos, que si bien son muy comunes y los usamos en España, en Estados Unidos, en muchos países, en algunos otros pueden causar serios problemas. Entonces, el primero es este. ¿Qué significa? Like, ¿no? El okay. ok. Bien, ok. El pulgar para arriba, para los que no nos vean en... Muy bien, pues efectivamente eso es lo que significa en muchos países, pero si lo utilizas en Grecia, Rusia, Cerdeña o el oeste de África, estarás insultando al receptor. Le dirás que te den. En Arabia Saudí supone un insulto mucho más grave aún, así que Fíjate. no hay que señalar ni hacer autostop tampoco, ¿eh? Exactamente, no hacer autostop. Vale, otro signo. ¿Qué significa? Victoria, ¿no? El enseñar la V con los dedos. O quiero dos mandarinas. Yo quiero dos. Eso, Dos. eso Ah, me es. daban dos que Justo, había un La anuncio que decía Paz eso. La también Paz, en Estados Unidos. Pues utilizarlo en Gran Bretaña, Australia, Irlanda o Nueva Zelanda con la palma de la mano dirigida a tu cara es una grosería. O sea, sobre todo Es decir, que la otra persona vea tus uñas, por así decirlo. Exacto, justo. Eso... Bueno, aquí como te veo, ¿no? te veo. Sí, pero aquí se puede pedir dos, lo que sea, dos mandarinas también. así. Y es El que verdad. le cuesta girar, sí. Sí, y yo soy muy de hacer así con los dedos, pero... Quiero dos. Hombre, pero sí queda peor hacerlo virados No, los dedos. quiero dos, levantas así la mano. Dos. Ah, para mí es raro. Sí, pero para mí bueno. también. A mí no. Ya. Yo sé el por Por qué, algo será. por qué en Inglaterra no gusta esto. A ver. Si queréis os cuento la historia. Sí, y porfa. creo que ya lo conté en su momento, pero bueno, lo recordamos. Y es que en Inglaterra tuvo una guerra, no sé si, siempre me olvido si eran franceses o holandeses, creo que son franceses. Y lo que pasaba es que los franceses capturaban a los arqueros ingleses y les cortaban esos dos dedos, el índice y el corazón. Eso sí que lo había oído. Claro, sí. de tal manera, claro, Justo. si escapaban, les enseñaban los dedos como diciendo, no nos No, habéis no, cogido eso es. o nos hemos escapado. Entonces, claro, este gesto que era despectivo hacia Justo. el rival se ha convertido en un gesto despectivo en todo En general. Inglaterra. En general. Y de hecho, en algunas pelis a veces se ve que hacen así, claro, si no sabéis qué está hacen? haciendo. Pues oh, ¿Qué problema hay? Sí. vale, ¿este gesto qué significa? Ok. Muy bien, ok, todo correcto, todo marcha sobre ruedas, Sí. ¿no? Para los que no nos vean serían cogernos el índice y con el pulgar Eso y los es. otros tres Y dedos. hacer un circulito. Eso, Yes. hacer un circulito y los otros tres dedos para arriba. Pues no. En Rusia, Brasil, Turquía y el Mediterráneo significa eres homosexual. En Francia y Bélgica significa que el receptor no vale nada. Vale. O sea que hay que saber cuándo y dónde usarlo. Claro, eres homosexual como un insulto, ¿no? Claro, Efectivamente. claro. Y además no usan la palabra homosexual, usan Sí, otra palabra. la despectiva. Efectivamente. Bien, pasamos al cuarto, que es la palma de la mano levantada hacia el receptor con los dedos cerrados, ¿vale? Vale. ¿Qué significa? Igual, un poco que antes, ¿no? Para o Eso es, un stop. saludo incluso, rápido. Con la izquierda va a ser posible ese tipo de saludo. Depende de dónde estés. Pues si estás en Grecia, no le digas a alguien que se pare levantando la mano con la palma hacia afuera y los 5 dedos hacia arriba, porque le estarás diciendo que se vaya al infierno. Así que no. De hecho, tenemos una historia curiosa con este signo de Claro, heavy metal. de los rockeros. Eso es de Ajá. los rockeros, porque Jenna Bush salió en televisión en Noruega haciendo este símbolo de orgullo tejano sin darse cuenta que estaba diciendo a todo el Mediterráneo
que sus parejas estaban siendo desleales. Sí. El signo significa cornudo y es bastante popular en España también, Sí. Portugal, Grecia, Colombia, Brasil, Albania y Eslovaquia. Sin embargo, el gesto rockero se dice que había un rockero que tocaba la púa Sí. y entonces saludó a la gente, claro, con la púa entre el anular y el corazón. Entonces, claro, saludó levantando los dedos Justo. y gustó mucho. Entonces, entre el mundo rockero levantan así los dedos a la hora de, pues eso, de los conciertos y tal. Y luego, como curiosidad, si extendemos, o sea, si hacemos ese gesto, pero con el pulgar Extendido, sí. eso en lenguaje de signos en inglés o en Estados Unidos, no sé ¿Sí? en cuáles de los idiomas o los dos países, significa I love you. Como es la I y la L. Vale, I love. vale. Ese gesto es te quiero en lenguaje de signos en Qué bonito. Inglaterra. Pues el penúltimo es ven aquí. Si vas a Filipinas, nunca le digas a alguien ven aquí torciendo el dedo índice, o sea, haciendo así, Ajá. ¿vale? Y moviéndolo repetidamente, a no ser que quieras ser arrestado. Se considera un gesto apto solo para perros y es castigable con pena de prisión si se utiliza con una persona. Fíjate. Así Ojo. que ¿Y si no sabéis queréis por- sorpresitas cuando sabéis- viajáis. ¿Sabéis por qué es? A ver, no puede ser no, David. yo no lo sé tampoco. Yo- Ay, No tengo ni idea. Y la última es el gesto de baja un poco las revoluciones, cálmense todos, ¿vale? Así de... La palma de la mano hacia abajo y... Típico gesto de cristiano que puso de moda. Ah, Extender las palmas hacia abajo con los dedos extendidos para calmar la multitud o para decir a la gente que espere. Es habitual en muchos países, pero en Grecia significa un insulto. Un insulto de que no vales nada o que eres muy pelota, vale. ¿vale? Así que eso ha sido mi intervención por hoy. Muy bien, muy interesante. ¿Y tú, Eli, de qué quieres hablarnos? Bueno, pues ya que hemos estado hablando del lenguaje no verbal, de los signos, de las señas que podemos hacer, pues yo quiero contar la historia de una persona que no sé si conocéis, una mujer que inventó un nuevo, de alguna manera, ¿no? Junto con su maestra, un nuevo sistema de comunicación. Y ella se llamó Helen Keller. No sé si la conocéis. Sí. Me suena, la verdad. Yo la estudié hace tiempo en clase y me gustó mucho su historia. Me parece espectacular. Fue una escritora, oradora y activista política sordociega estadounidense. Y fue una niña que nació con la capacidad de ver, escuchar, oír, inclusive pues ya decía algunas palabras a medida que fue creciendo. Pero cuando tenía 19 meses sufrió una enfermedad. Esto ocurrió hace muchísimos años porque ella vivió, o sea, nació en 1880, o sea, hace mucho tiempo, ¿no? Sí. Y en ese tiempo ella tuvo una enfermedad, probablemente meningitis, y a partir de ahí, pues tuvo unas secuelas que fue, quedó ciega y sorda. En su familia intentaron comunicarse con ella por señas y más o menos lo iban consiguiendo, pero no avanzaban, ¿no? Había como 60 señas que podían utilizar y medianamente se podían comunicar. Pero bueno, su familia era una familia adinerada del sur de Estados Unidos. Su padre, sus abuelos habían peleado en el ejército en la guerra civil, estaban a favor de la esclavitud, ¿no? Y tenían esclavos. Y esto es importante para más adelante. Pero pudieron contactar por la posición económica en la que se encontraban, y esto, bueno, es interesante también porque luego no todos pueden acceder a los recursos que existen, pero bueno, en este caso su familia tenía una buena posición económica y pudieron acceder a hablar con un logopeda muy famoso de Estados Unidos que les recomendó una estudiante del Instituto Perkins para ciegos, una mujer que era ciega, que era Anne Sullivan, y que se había graduado como profesora. Entonces esta mujer ciega va a enseñar a esta niña sordociega a intentar enseñarle a comunicarse. Claro, era un reto muy grande porque si eres ciega, escuchas y te puedes comunicar de esa forma. Si eres sordo, pues puedes mirar, ¿no? Y puedes comunicarte por la lengua de signos. Pero esta niña ni miraba ni escuchaba. Entonces ella empieza a intentar enseñarle algunas
algunos signos y haciendo los signos en la mano de esta niña, ¿no? La palma de la mano. En la palma de la mano. Y efectivamente logra hacerlo, tiene que aislarse de la casa de donde vivía toda la familia, pide estar con esta niña en una casa particular, en la misma zona, para poder como ser un poco más disciplinada en cuanto a la enseñanza. La niña, a partir de que perdió la capacidad de escuchar y de ver, su comportamiento cambió en negativo, ¿no? La frustración y tal. Claro. Pero bueno, lo logró enseñarle el braille, la lengua de signos en la mano. Y esta niña, Helen Keller, logró ir inclusive a la universidad. Vivió con su profesora muchísimos años hasta que su profesora falleció. Fueron muy amigas, fueron muy íntimas, se acompañaron, se beneficiaron la una a la otra y la otra a la una. Y bueno, es interesante porque de Helen Keller siempre escuchamos, ¿no?, esta historia de superación, de comunicación y tal, pero es verdad que ella fue una activista política en Estados Unidos que llegó a tener problemas porque la acusaron de comunista inclusive, ¿no? Y ella estaba, a pesar de que su... Claro, en Estados Unidos eso es muy, muy grave, ¿no? Y claro, su familia era una familia adinerada y ella decía, reconozco que yo, por ser de familia adinerada, he tenido unos privilegios para mi educación que otros niños no pueden tener y estos niños merecen también tenerla. Claro. Por otro lado, ella estaba en contra de la esclavitud y su familia era una familia que había tenido esclavos a la vida. Bueno, típico. Pero hizo mucho activismo. Estuvo visitando muchísimos países del mundo, Asia, Europa, ¿no?, en Estados Unidos, y compartiendo un poco su legado, hablando acerca de los derechos de las personas con discapacidad, etc. Una persona muy interesante. Sí, exactamente. Sí. Qué bonito. Tengo entendido que también intentaron, le ponían la mano como en la garganta de la otra persona para que notase cómo se movía la vibración. Efectivamente. Sí, también intentaron enseñarle a hablar, entonces para que ella pueda sentir la vibración, incluso meter los dedos dentro de la boca para que sepa cómo poner la lengua, cómo abrir y tal. O sea, ella en la boca de la profesora. Claro. Claro, la profesora hablaba y ella metía los dedos para poder sentir la lengua. Eso sí que era una buena amistad, ¿eh? Sí, claro. Sí, yo no dejo que me metan la mano en la lengua a cualquier persona. No en la lengua. La mano en la boca. Te hemos entendido, menos mal. Gracias por ser comprensivos conmigo. Pues muchas gracias, Eli. ¿Tú, Cristian, de qué quieres hablarnos? Pues yo quería hablaros de la comunicación, pues, entre nosotros, o como los tipos de comunicación que tenemos y cómo deberíamos comunicarnos. Primero, empezamos con la comunicación pasiva. Es ese tipo de comunicación en la que evitamos conflictos, evitamos problemas, no queremos dar nuestra opinión, queremos no discutir y en vez de arreglar el problema, pues lo evitamos. Y ya mezclándolo con un poco como lo que ha dicho Lavi, la comunicación no verbal de este tipo de gente, pues suele ser evitar el contacto visual o cruzar los brazos y mantenerse en una posición como distante. Vale. Es un tipo de comunicación que no genera conflictos, pero claro, tampoco los arregla. Porque si tú ya tienes un problema con la persona, pues tampoco lo vas a solucionar. Por otro lado tenemos lo contrario, la comunicación agresiva. En este caso es gente que está muy convencida de sus ideas, tanto que las impone. Que pues al final son personas a lo mejor agresivas, impacientes, en las que les gusta imponer lo que ellos piensan, porque dicen yo estoy seguro y sueltan las frases típicas de tú es que no sabes, tú es que no lo entiendes. Entonces, claro, es una manera indirecta de imponerte lo que ellos opinan, porque dicen, no, yo opino esto, tú es que no sabes, tú tienes que opinar lo mismo que yo. Entonces, en este caso, la comunicación no verbal es pues lo contrario, es un contacto visual muy intenso y muy directo.
y se pueden acercar a ti mientras te están contando las cosas, También. pues ya ganan esa imposición, esa Sí. agresividad a la hora de hablar. Luego, por otro lado, tenemos la pasivo-agresiva, que no es las dos cosas, ni tampoco es lo Sí, contrario. sí, sí. Es como un equilibrio malo entre uno y otro. Porque no arreglan los problemas, porque no les gusta dar su opinión tampoco. Entonces, al final, estás en eso, que no doy mi opinión, pues a lo mejor la comunicación verbal no fluye porque, claro, ni te impongo, pero tampoco te contesto. Te quedas ahí como en un punto intermedio. Con indirectas y esas cosas, ¿no? En el limbo. Claro. Y a lo mejor ellos te están expresando una cosa, pero están sintiendo la contraria. A lo mejor ellos te están diciendo que están súper felices, pero claro, tú les miras y te están frunciendo el ceño. Claro. O directamente Si estoy súper a gusto. están como con mala cara y dices, no me cuadra esto que me estás diciendo Claro. con lo que yo estoy viendo. Sí. Entonces, no es mala comunicación en sí, porque no impones y respetas, pero claro, es como que no hay comunicación. Claro, claro. O sea, Es Congruente. incómodo. claro, es una comunicación poco efectiva. Sí, teníamos aquí un cómico en España, se llamaba Gila, es un gran cómico de los que más me gustaba a mí, que él decía que consiguió que apresara a Jack el Destripador porque fue donde él vivía y empezaba a decir: aquí alguien ha matado a alguien. Decía que eso repetidamente durante muchos días, al final dijo: sí, he sido yo, lo he hecho. y Déjame en paz ya. Confesó. Entonces tiene sus lagunillas. Este tipo Claro. de comunicación tiene sus lagunillas. En cambio, pasamos a la comunicación asertiva, que es un poquito la que tendríamos que buscar todos. Porque es una comunicación desde el respeto, Claro. en el que tú pides algo, pero sin imponerlo. Tú Bueno. expones tus necesidades, expones tus deseos, esperando que el otro entienda, y con tu empatía y tu sinceridad, pues consigues que haya una comunicación más o menos Claro, tranquila. más tranquila. Si tenemos que resolver un conflicto, pues yo en vez de imponerte lo que tú tienes que pensar, yo te digo mis problemas y a lo mejor sugiero una idea de solución. O sea, no se trata tampoco de... Si no estamos de acuerdo, pues se negocia. Claro. Tú me dices, no, yo es que quiero que tú hagas esto. Ya, pero yo Sí. no quiero. Entonces yo en vez de rebatírtelo y imponerte lo mío, digo, eso no lo voy a hacer. ¿Qué te parece si hacemos esto? Lo típico, ni para ti ni para mí. Negociaciones. Efectivamente. De la manera no verbal que se comunican los asertivos, también pueden comunicar con las manos, pero no de una manera agresiva, sino como facilitar la comunicación. O sea, a lo mejor te hago un gesto a la vez que te lo estoy explicando, para Claro. que se entienda. A lo mejor te digo, pues, cómo escribes, por ejemplo, haces el gesto de escribir, o vienes hacia mí y te hago la comunicación. Entonces es una comunicación desde el respeto, en el que yo creo que todos deberíamos de comunicarnos así, en general, para evitar conflictos, y si en caso de que los tengamos, para arreglarlos de la mejor manera posible, rápida y eficaz. Claro, muy bien. En internet escuchaba una mujer, ¿no?, que decía: si una persona me viene y me dice, uy, qué fea estás hoy, yo puedo quedarme callada y no decirle nada. Y bien por la relación, pero mal por mí, porque voy a estar Le muerta de tenía la que haber rabia. dicho que ella es más fea. Por otro lado le puedo decir, pero si tú estás horrible, no. ¿Te has O fuera mirado al tú, espejo? o fuera tú. Pero hay un problema con la relación, ¿no? Porque probablemente tal. Y entonces dice, ¿y entonces qué es lo que podemos hacer? Es decir, le podemos decir: oye, yo no te he preguntado si esto es guapa o fea. ¿Qué problema tienes? ¿Qué te pasa en realidad? Cuéntame. Es una manera de hacerlo No. educadamente, Claro, que no. al final es lo que tenemos que priorizar. O tirar pelotas fuera y decir: sí, pero soy muy divertido. Sí, pero mi mamá me quiere. Esa es buena. No como a otros. Así, hasta aquí mi aportación sobre la comunicación y tipos de comunicación. Muy bien. Pues muchas gracias, chicos. Ha sido, yo creo, bastante útil todo lo que hemos hablado y muy gráfico. Así que bueno, pues lo dicho, muchas gracias a vosotros. Y a ti, David. Gracias. Muchas gracias Y a también los que están ahí. A los que están al otro lado, efectivamente, que ya recordáis, Spotify, que cada vez lo digo mejor, Ole. iVoox y YouTube. No os olvidéis de suscribiros, darle like, comentarios y pues eso. Y proponer temas. Sí, yo. Poner temas y compartirlo con otros. Así que muchas gracias, chicos. Adiós. 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 Adiós.